En 1784, el Boletín Mensual de Berlín publicó una serie de respuestas a la pregunta ¿por qué es la Ilustración? Quizás la más célebre de todas ellas fue la que dio el filósofo prusiano Immanuel Kant. Vamos a leer las primeras líneas de esta respuesta a la pregunta ¿por qué es la Ilustración? Y dice Kant: la Ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. La incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro. Esta incapacidad es culpable porque su causa no reside en la falta de inteligencia, sino de decisión y valor para servirse por sí mismo de ella sin la tutela de otro. Ten el valor de servirte de tu propia razón. He aquí el lema de la Ilustración. La pereza y la cobardía son causa de que una tan grande parte de la humanidad continúe a gusto en su estado de pupilo, a pesar de que hace tiempo la naturaleza los liberó de ajena tutela. También lo son de que se haga tan fácil para otros erigirse en tutores. Es tan cómodo no estar emancipado. Tengo a mi disposición un libro que me presta su inteligencia, un cura de almas que me ofrece su conciencia, un médico que me prescribe dietas, etcétera, etcétera. Así que no tengo que molestarme. Si puedo pagar, no me hace falta pensar. Ya habrá otros que tomen a su cargo, en mi nombre, tan fastidiosa tarea. Bueno, pues ustedes verán por qué en pleno siglo XXI, en el año 2020, por lo menos para mí en este encierro, esta respuesta a la pregunta por qué es la Ilustración que da Kant me parece sumamente actual. Porque, como lo dice, el pensamiento es una tarea engorrosa, el pensamiento es una tarea fastidiosa y es muchísimo más fácil en la vida dejar que los otros piensen por uno que usar de la propia razón, ¿no? Seguramente les ha pasado si han dado consejos o han recibido consejos y las cosas no han salido bien. Este tipo de ideas nos deja ver que es más fácil dejar a los otros la tarea de pensar por uno que pensar, que echar mano de la propia razón, ¿no? Cuando uno da consejos o toma consejos y las cosas no salen bien, entonces uno dice, yo hice eso porque él o ella me dijeron que hiciera eso. No fue mi culpa, me dijeron que así eran las cosas. Yo me comporté de tal manera porque él o ella me dijeron que así actuarían ellos, ¿no? Es muchísimo más fácil delegar responsabilidades a los otros que pensar por uno mismo, ¿no? Y bueno, otra vez, como ya lo habíamos visto también en el video anterior de que la filosofía no sirve para nada, el pensamiento no solo es una tarea fastidiosa, como lo dice Kant, sino que en una época donde todo tiene que ver con productividad e ingreso, pues no solo pensar, no solo es una tarea fastidiosa, sino que también es una tarea ociosa, ¿no? ¿Por qué es tan difícil pensar por uno mismo? Bueno, pues lo primero que nos vamos a dar cuenta es eso. Cuando uno piensa por uno mismo, ya no puede delegar la responsabilidad de sus acciones a otra persona, ¿no? Y en ese sentido es que el pensamiento de uno mismo es más difícil que ser pupilo, ¿no? Ser pupilo tiene que ver con esta otra cuestión de que ser pupilo tiene que ver con esta otra cuestión de que el que obedece nunca se equivoca, ¿no? Mientras que pensar por uno mismo ya nos pone sobre la mesa la cuestión de la responsabilidad de nuestras acciones, ¿no? Bueno, hoy en pleno siglo XXI, año 2020, estamos en la época del boom de los libros de autoayuda. Estamos en la época del boom del coaching. Todas estas ideas que nos van a decir cómo vivir nuestra vida. Parece que requerimos que alguien más nos diga qué es lo que yo tengo que hacer. Y eso entonces es seguir en el estado de minoría de edad. Eso entonces es seguir en el estado de pupilo. Y Kant lo dice de forma muy interesante. Este tipo de pensamiento posibilita el surgimiento de un montón de pupilos, pero también de un montón de tutores. Porque entonces los bestsellers hoy en día pasan por este tipo de personas que están vendiendo miles de millones de libros diciéndonos yo te voy a explicar qué es lo que tú tienes que hacer para ser feliz, para ser exitoso, para bajar de peso, para llevar una vida sana, para etcétera, etcétera, etcétera. Es muchísimo más cómodo, es muchísimo más sencillo que alguien nos diga qué tengo que hacer con mi vida a que yo eche mano de mi propio pensamiento. Atrévete a pensar, dice Kant, que es el lema de la Ilustración, ¿no?
Pues sí, es más cómodo no estar emancipado que atreverse a pensar, ¿de acuerdo? Estamos en la época, otra vez repito, que parece que necesitamos que alguien nos diga cómo vivir nuestra vida. Necesitamos, escuchen esto, estamos en la época donde necesitamos que alguien nos diga cómo podemos ser felices. Estamos en la época en que alguien nos diga cómo podemos considerarnos como personas exitosas. Y la gran paradoja de esta época es que cada vez hay personas más infelices y que pues no parece que por más libros de autoayuda que uno se recete, por más cursos de coaching a los que uno asista, pues en realidad no existe una clave para la felicidad, por lo menos no una que venga de alguien más, ¿no? Este es uno de los grandes valores de la filosofía, precisamente. Pero bueno, como lo vimos en el video pasado, estamos en la época donde la filosofía cada vez tiene una importancia cada vez menor para estas sociedades, ¿no? Bien, pues a propósito de esto, la pandemia también nos está dejando muchísimo aprendizaje, ¿no? ¿Qué tan menores de edad somos todavía? Cuando si el presidente no usa cubrebocas, yo no voy a usar cubrebocas. Qué tan menores de edad somos todavía. Cuando alguien nos dice, no pasa nada, el coronavirus no existe, son inventos del gobierno, es la red 5G, lo del líquido de las rodillas y todas estas cosas que para algunos son tan risibles, en realidad hay mucha gente que está perdiendo la vida por culpa de un estado de minoría de edad donde no me detengo 2 segundos a pensar por mí mismo o por mí misma. No me detengo 2 segundos a decir qué me están diciendo, sino que si el presidente no usa cubrebocas, yo no uso cubrebocas. Si mi tía Chonita dice que el coronavirus no existe y que unos helicópteros en la noche rocían el virus, no me detengo 2 segundos a pensar por mí mismo si esto puede ser o no puede ser verdad. ¿En qué momento estamos? Donde si el amigo o la amiga me dice hoy nos vemos en mi casa a hacer una fiesta en plena pandemia, no me detengo 2 segundos a decir, probablemente no sea la mejor idea. Probablemente puede infectarme e infectar a los demás. Y por eso es que la pandemia, por lo menos en nuestro país, no solo no ha disminuido, sino que cada día aumenta más, ¿no? ¿Qué tan, ¿Qué tanto seguimos en esta época de minoría de edad cuando tenemos que recurrir a una autoridad que nos diga, hey, nene, nena, ponte cubrebocas, nene, nena, no hagas fiestecitas, no es el momento, hey, nene, nena, no hay que estar saliendo si no es necesario? Parecería que estamos en esta época profundamente de pupilos cuando necesitamos que una autoridad nos diga qué hacer. Estamos en la época, parece, que necesitamos que alguien nos diga de qué nos podemos reír y de qué nos podemos reír. Cómo debemos de hablar y cómo no debemos de hablar. Cómo debemos escribir y cómo no debemos de escribir. Qué películas debemos de ver y qué películas no debemos de ver. Vaya, parece que sí estamos en la época donde ante esta engorrosa tarea de pensar, sí, claro que sí, es muchísimo más fácil que alguien piense por mí. Y ya que alguien que piense por mí, que me diga qué tengo que hacer. ¿De qué me tengo que reír? ¿Qué películas me tienen que gustar? ¿Qué música me tiene que gustar? Si puedo o no puedo salir a la calle en plena pandemia. Si debo o no debo de usar cubrebocas. Si debo o no debo tomar bebidas azucaradas. Vaya, parece que sí. Parece que estamos en la época donde es urgente que otro nos diga cómo pensar. Que es urgente que otro nos diga cómo vivir. Que es urgente que otro nos diga cómo debemos ser felices. Que es urgente que otro nos diga cómo debemos pensar, respirar, actuar, etcétera, etcétera, etcétera. Porque sí, ya lo dijimos, es más fácil, es muchísimo más fácil que alguien piense por mí a que yo eche mano de mi propia razón. ¿De acuerdo? En esta misma respuesta a la pregunta por qué es la ilustración, dice Kant, ¿estamos en una época ilustrada? Yo pensaría que no, pero me parece que estamos en una época de ilustración. A mí si me lo preguntan en este encierro, le he dado vueltas y vueltas y vueltas a esta respuesta de Kant y yo diría que no solo no estamos en una época ilustrada, sino que no estamos en una época de ilustración. Es más, me parece, ya ustedes me dirán qué piensan en la caja de comentarios, pero a mí me parece que no solo no estamos en una época de ilustración, sino que estamos en una época donde echar mano de nuestra propia inteligencia se ha vuelto una tarea ociosa
Se ha vuelto una tarea engorrosa, que esa siempre lo ha sido más bien, pero también se ha vuelto una tarea viciosa. No hace falta que uno eche mano del pensamiento. Y aquellos que echan mano de su propio pensamiento, en el mundo al revés que estamos viviendo, son esas personas las que son estigmatizadas socialmente. Son esas personas las que de repente cuestionan a la autoridad y de inmediato viene una horda de individuos que les empiezan a decir: eres un tonto, eres una tonta, ¿no? Parece que la legitimación del status quo cada vez es más importante, ¿no? Y mientras yo me encuentre en ese status quo, significa que no estoy pensando por mí mismo, sino que acato lo que todos han dicho que es lo correcto, o todavía más perverso, lo que ciertas autoridades han dicho que es lo correcto, ¿no? Entonces, como les digo, ya ustedes me dirán qué piensan, pero ¿estamos en una época ilustrada? Dice Kant, no, pero estamos en una época de ilustración. Si a mí me preguntan, no solo no estamos en una época ilustrada, sino que tampoco estamos en una época de ilustración. Todo lo contrario, estamos encaminándonos cada vez más a que sea alguien que nos diga qué tenemos que hacer, qué tenemos que comer, cuándo podemos salir, cuándo no podemos salir, cómo debemos comportarnos, de qué nos podemos reír y de qué no nos podemos reír, cómo debemos hablar y cómo ya no es correcto que hablemos. Madre mía, no hay que olvidar también que si algo hizo la Ilustración fue hacerle frente a los absolutismos europeos. Ahora bien, este no es el video para hablar de las consecuencias que la Ilustración tuvo según la teoría crítica del siglo XX. De hecho, tenemos un video pendiente sobre eso. Para Horkheimer y Adorno, en su texto de Dialéctica de la Ilustración, existen toda una serie de implicaciones que este movimiento trajo para la sociedad occidental. Pero como digo, ese es tema para otro video. Por el momento me despido, dejándoles esta reflexión que quería compartir con ustedes, ya que, pues, como les digo, hoy se cumplen 137 días que no he salido del departamento, más que para ir a comprar mi súper y saludar a mis papás por afuerita de la calle. Hoy se cumplen 137 días de encierro y cada que veo en redes sociales a gente que está sin cubrebocas, a gente que no ha dejado de salir, a gente que se reúne, a gente que levantan su copita, su cerveza, su caguamita y sonríen y sacan estas fotitos, y cada que veo este tipo de publicaciones, la respuesta a la pregunta ¿por qué es la Ilustración de Kant? Es un texto que me ha venido a la mente. ¿Qué tan metidos estamos todavía hoy en nuestra culpable incapacidad de pensar por nosotros mismos? ¿Qué tan menores de edad es la sociedad que hoy en día tenemos? ¿Y qué tanto podemos ver hoy que hoy más que nunca lo cómodo que es no estar emancipado? Hoy más que nunca podemos ver que es muchísimo más fácil que otros me digan qué es lo que tengo que hacer a que yo me plantee esa misma pregunta echando mano de mi propia razón. Yo me despido, no sin antes decirles por favor que si estos videos les gustan, suscríbanse al canal, es muy importante para poder seguirles yo dando estas reflexiones, independientemente de que estén de acuerdo o no, de eso se trata, de que dialoguemos. Por ejemplo, ya tuvimos nuestro primer no me gusta en los videos, eso también es muy importante, porque no todos tenemos que estar de acuerdo, precisamente, y esa es una de las cuestiones que el pensamiento debe de posibilitar, poder discutir, poder dialogar, ¿no? A diferencia de, repito, lo que estamos viendo hoy en día, donde el diálogo y la discusión cada vez se ven más prohibidas por autoridades, no necesariamente estatales, autoridades que hoy por hoy nos están diciendo esto es correcto y esto es incorrecto. De esto se puede hablar, de esto no puedes hablar. Tenemos que generar diálogo y para eso les pido entonces por favor que no dejen de suscribirse al canal, que me dejen en la caja de comentarios qué opinan sobre la reflexión que hoy en día les traigo y yo, como podrán ver, contesto todos los comentarios que ustedes me dejan y tomo en cuenta todas las recomendaciones que tienen para subsecuentes videos en el canal.
Entonces, pues eso, no dejen de suscribirse por favor y seguimos en contacto. Muchas gracias.